Carlos Guerra, buenos días, con dos temas obvios que captan poderosamente mi atención. El primero, el de los famosos salarios vencidos, que algunos llaman salarios caídos y que no existen en esa nomenclatura en la Ley Federal del Trabajo, y que tampoco existen ni como salarios vencidos ni como salarios caídos en la Constitución, y que son los salarios que debería de ganar el trabajador, aun cuando el juicio se prolongue por tiempo indefinido. Esos salarios fueron rebajados por el Poder Legislativo en un evento muy curioso, en una famosa iniciativa de trámite acelerado. Yo no diría acelerado, sino atropellado, porque entre otras cosas quitaron esos salarios vencidos y los dejaron hasta un año. ¿Cuál fue el fenómeno? Se decía que los abogados laboristas de parte del trabajador buscaban siempre que fuera dilatada la sentencia, dilatado el laudo, para ganar más salarios vencidos. Eso se dijo. Cuando vino la reforma, que no es reforma sino deforma, entonces dijo que los patrones eran los que hacían que el juicio más largo fuera para que el trabajador solamente pudiera ganar, en todo caso, un año de salarios y nada más. ¡Qué simpático! Todo esto fue tan simpático que creó, con fortuna, una sentencia ejemplar que sacó el magistrado Mercado y otros del 16º Tribunal del primer circuito del DF. Y en esa sentencia ejemplar, vuelvo a repetir, establecen lo más importante. El Estado es el culpable de que existan una dilación de los juicios. En la sentencia se refiere así, sin más ni más, que los juicios duran 4 años, y es cierto. Aquí hemos durado 3, 4, 5, 6 años y sin mucha controversia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Estado de Guanajuato, el Estado federal, no hace que haya más juntas, no provoca que existan conciliaciones, no hay capacitación, no hay control, y como consecuencia de ello sigue dilatándose los procedimientos. Esto es tan grave, que el Estado debería haber copiado, el Poder Legislativo, pero a veces no tiene altura de miras ni siquiera por abajo, para haber copiado en todo caso el Estatuto de los Trabajadores de España de marzo de 1980. El Estatuto de los Trabajadores de España refiere que los salarios caídos son a cargo del patrón 3 meses y después a cargo del Estado. ¿Ok? Ahí, ¿cuál dilación? Al Estado no le interesa pagar salarios vencidos de años y de años y de años. Esta solución, repito, no fue trastocada en México y como consecuencia, esto voy a terminar ya este tema, técnicamente no significa que todos los trabajadores deben de ganar ya por esa sentencia que declaró inconstitucional el 48. Eso tenemos que hacerlo todos los abogados. Digo, los abogados que tenemos interés en eso, para que se pueda crear una especie de sumani jurídico y se llegue a crear una jurisprudencia que vuelva a resarcir aquello. ¿Cuál es el problema principal? Se violó el principio de progresividad. ¿Qué significa el principio de progresividad? Nada para atrás, todo para adelante. ¿Qué significa el principio de progresividad? Que lo que se ganó adquiridamente ya no tiene por qué medrarse, ni adelgazarse, ni mucho menos. Eso lo hizo el mismo Congreso, pero estamos en México. El segundo gran tema es el de la marihuana. El tema de la marihuana es sumamente importante porque solamente se está aprobando para 4 personas. No significa ninguna licitación para que todos empiecen a fumar lúdicamente, así como si fuera juego, así lo dijo la Corte en su situación. Solamente hay 4 personas las beneficiadas, los demás seguimos estando igual, no porque yo la consuma, en absoluto, sino por la necesidad que se tiene. Y este es un punto sumamente importante. En el estado de Nuevo León hubo un juez que permitió que se utilizara la marihuana para una menor que tenía 8 años y que primera vez que duró 8 horas dormida porque tiene esquizofrenia o tiene alguna cosa semejante, y el juez ordenó que se pudiera conseguir esa marihuana especial de Estados Unidos. Este es un buen efecto, este es un buen uso, esto significa un aplauso escasísimo que puede existir en un momento determinado para ayudar en eso que se llama el placer y que también puede ser medicinal. Esto me llama poderosamente la atención porque muchos van a empezar a decir, ya puedo fumar. No es cierto. Mañana, hoy, puede haber órdenes de aprehensión por violación de los mismos artículos inconstitucionales, porque también en eso estamos retrasados. En Perú, cuando una norma se declara inconstitucional, se expulsa del orden jurídico, es decir, se quita, ya no se aplica. En México seguimos aplicando lo que declaró
la Corte, la primera sala, artículos de la Ley de Salud que son ya inconstitucionales para un solo caso, se siguen aplicando y seguirán aplicando. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que despierte el Poder Legislativo y en todo caso derogue aquello, pero que en todo caso cree unas leyes que sean atinentes a una situación conductual diferente. Esto es sumamente importante. Es sumamente importante y se parece a lo de los salarios caídos. Y al final de cuentas tenemos que estar informados y no solamente comunicados como a veces hace la prensa. Buen día y ojalá y se resarzan los salarios caídos y algunos que también se diviertan lúdicamente, dice la Corte, con la marihuana. Allá ellos. Buen día.